La Iglesia, en este martes de la 31ª semana del tiempo ordinario, nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 14, 15 al 24. El texto dice así: En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: «Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios». Y Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados: «Vengan, que ya está preparado». Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo: «He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «Me acabo de casar y naturalmente no puedo ir». El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de la casa, indignado, le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio». Entonces el amo le dijo: «Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa». Y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. En los últimos 3 días hemos reflexionado los hechos relacionados a la invitación a comer que un importante fariseo le hizo a Jesús. Hoy, aprovechando el marco de la comida en casa del fariseo, Lucas nos propone una nueva enseñanza de Jesús, y es acerca de la comida en el reinado de Dios. El relato de hoy empieza así. Uno de los comensales dijo a Jesús: «Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios». Lucas une esta enseñanza a las del relato anterior, partiendo de la afirmación de uno que estaba comiendo al lado de Jesús en casa del fariseo. A este comensal le tocó sentarse junto a Jesús, y probablemente, a la luz de la buena cena que estaban compartiendo, le dijo algo así como: «Si ahora estamos disfrutando de esta comida a la que nos han invitado, qué feliz, qué dichoso será aquel que disfrute del banquete del reino de Dios». Una nota previa acerca del banquete del reino. Primero, debemos tener presente que el Evangelio de Lucas se escribió en la última década del primer siglo, cuando la Iglesia estaba buscando asentarse. Y se escribió no para contarnos la vida de Jesús, sino para enseñar a la Iglesia de ese tiempo acerca de Jesús y su camino. Cuando se escribió, hacía más de 60 años que Jesús había muerto y resucitado. Esa información ya la tenía el autor, pero también tenía al frente una iglesia que tenía que aprender el camino cristiano. Entonces, en su Evangelio, Lucas va a compartir las creencias principales de la iglesia, y entre ellas están la segunda venida del Señor, el fin de la historia y la celebración del triunfo de los buenos en el banquete eterno del reino. El banquete del reino pues se ubica al final de los tiempos, cuando Dios cierre la historia y establezca su reinado definitivo y dé inicio a la celebración final y eterna del triunfo del bien sobre el mal. Los cristianos afirmamos que esto sucederá cuando Jesús venga por segunda vez, cuando venga en toda su gloria a aplastar el mal, terminar con la muerte y establecer el dominio eterno del bien. Esta segunda venida de Jesús será tan positiva que la Iglesia desde sus inicios le ha pedido a Dios que venga pronto su reino, como lo decimos en el Padre Nuestro. De otro lado, debemos tener presente que el pueblo de Israel celebraba los grandes acontecimientos con banquetes, como por ejemplo la celebración de la liberación de Egipto en Pascua. Por tanto, no puede pues no celebrarse con un gran banquete final el triunfo definitivo del reinado de Dios. Pero el banquete final supone la resurrección universal. La resurrección universal es ese evento final en donde todos, buenos y malos, resucitaremos, aunque solo los buenos podrán participar del banquete final. En la resurrección final todos recuperaremos nuestros cuerpos.
unos cuerpos totalmente transformados, sin defectos, sin límites, perfectos. Y al resucitar, seremos los mismos, pues recuperaremos nuestros propios cuerpos, pero no seremos iguales, seremos inmortales. En las enseñanzas de Jesús, la resurrección de los cuerpos es necesaria, pues sin cuerpo no existimos, ya que somos una unidad indivisible cuerpo-alma. El alma, que sobrevive a la muerte temporal, no es la persona, es sólo una parte de la persona. Por tanto, para poder volver a ser, es necesario recuperar nuestros cuerpos. Además, en el cuerpo están los sentidos, que son los que nos permitirán gustar y disfrutar del extraordinario banquete final. Dicho esto, volvamos al texto de Lucas. Dice el relato que ante la afirmación de aquel que comía a su lado, Jesús respondió con una parábola para enseñarnos que más dicha que participar en la cena es aceptar la invitación a la cena, pues una vez aceptada, el banquete ya está asegurado. Y le cuenta la siguiente parábola. Un hombre, dice, daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados: vengan, que ya está todo preparado. Dios representa aquí al hombre que ofrece el gran banquete, un banquete que es imagen del banquete del reino. Y, dice el texto, que muchos estuvieron invitados. La clave está en la invitación, y la invitación consiste en ayudar a Dios a reinar. Quien acepta la invitación es aquel que vive de manera que reine. Es aquel que vive a la luz de la verdad y de la justicia, defendiendo siempre la salud y una vida digna para todos. Entonces, Dios nos manda decir, a través de sus criados, apóstoles y profetas, que vayamos, que ya todo está preparado. Sucede pues que todos nosotros estamos invitados al banquete, pues Dios quiere que seamos de los suyos, que nos unamos a la gran alegría final, y su deseo es que aceptemos su invitación, viviendo como lo propone Jesús. Sin embargo, Dios no nos obliga a hacerlo. Él solo nos propone, nos ofrece, nos sugiere, nos invita. Pero de nosotros depende que queramos. Es nuestra libre decisión. De nosotros depende si queremos vivir el camino de Jesús. Por tanto, ser invitados no basta para participar de la cena final. Es necesario aceptar su invitación. Según la parábola, ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Y otro dijo: me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. Ninguno de los primeros invitados aceptó la invitación, pues tenían asuntos más importantes que atender: ver el campo que acaban de comprar, probar las yuntas de bueyes adquiridas e incluso atender su matrimonio, pues se acaba de casar. ¿Qué puede ser más importante que esto? Bueno, pues todos ellos antepusieron sus intereses a los deseos de Dios y prefirieron cuidar sus asuntos que ayudar a Dios a reinar. Y lo cierto es que para ellos, que Dios reine no era prioridad, y no estaban dispuestos a dejar de lado sus compromisos por Él. Sin embargo, Dios espera que lo hagamos. Él espera que lo pongamos a Él por encima de todo. Entonces dice la parábola que el criado volvió a contárselo al amo, y Dios se molestó, pues lo que nos está ofreciendo es increíblemente bueno. Entonces dice el texto, el dueño de casa, indignado, le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Ya que los primeros invitados no aceptaron su invitación, serán invitados al banquete quienes ellos consideran indignos. En primer lugar, Lucas menciona a los pobres, que son a quienes debemos atender, pues ellos probablemente nunca hayan podido gozar de un banquete. Luego, invita a los pecadores, es decir, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Como saben,
Enfermo es sinónimo de pecador. Pues en el banquete del reino los pecadores estarán delante de quienes se creen justos. El Padre pues invitará al banquete a quienes nosotros consideramos que no merecen ser invitados. La parábola nos cuenta que el criado volvió y le dijo a su señor: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo: Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Y les digo que ninguno de aquellos convidados inicialmente probará mi banquete. Hay traducciones que traducen insísteles por fuérzalos a entrar. Mejor traducción es insísteles, en el sentido de úrgelos, pues Dios no fuerza a nadie. Él siempre respetará nuestra libre decisión. Bueno, pues estos terceros invitados muy probablemente aludan a los paganos, es decir, a los no judíos que se estaban bautizando y entrando en la iglesia. Estos son los que están por los caminos y senderos. Como saben, en el primer siglo, muy poco después de la resurrección de Jesús, el gran problema que enfrentó la iglesia fue si era necesario hacerse judío para hacerse cristiano, o si era posible que los no judíos se hiciesen cristianos sin pasar por el judaísmo. La iglesia se decidió por esta segunda opción. Sin embargo, no fue nada fácil la aceptación de paganos en la iglesia. En este texto Lucas desea enseñarnos que los cristianos venidos del paganismo sí participarán del banquete del reino, pues ellos aceptarán la invitación de Dios, es decir, vivirán de manera de ayudarlo a reinar. A manera de conclusión, los invito a considerar que Dios siempre nos está invitando a que lo ayudemos. Siempre está esperando que elijamos lo correcto, lo honesto, lo justo. Pero a veces nos interesa cuidar tanto nuestros asuntos que por cuidarlos no actuamos rectamente. Si hacemos así, estamos rechazando participar en el banquete final del reino. Hay que poner a Dios sobre todas las cosas y sobre todos nuestros intereses si queremos disfrutar de la dicha inimaginable de estar eternamente con Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.